La película comienza con John, recién salido de prisión tras cumplir 4 años de una condena de 7 por homicidio. Decidido a dejar atrás su pasado y redimirse, se muda y consigue empleo como obrero de construcción para empezar de nuevo. Una noche, mientras está en un bar, John interviene cuando 3 matones acosan a Frankie, una mesera. Con firmeza y habilidad, los enfrenta y logra que se disculpen antes de irse. Impresionado, el dueño del bar le ofrece a John un trabajo como guardia de seguridad. John acepta, dividiendo su tiempo entre su nuevo empleo nocturno y su trabajo diurno como obrero. Durante una de sus primeras noches como guardia, John intenta calmar una pelea entre 2 clientes borrachos, pero la situación escala, obligándolo a actuar físicamente para mantener el orden. Reno, el novio de Frankie, observa el incidente y queda impresionado por las habilidades de John. Le ofrece un trabajo como luchador en peleas clandestinas y le entrega su tarjeta, pero John, comprometido a mantenerse dentro de la legalidad por su libertad condicional, rechaza la propuesta. Poco después, John es abordado por Verónica, la esposa del hombre al que mató accidentalmente. Sorprendentemente, ella había intercedido para reducir su condena, con la condición de que la ayude a recaudar $250,000 para el trasplante de corazón de su hija. Verónica insiste en que es la oportunidad para él enmendar su error y redimirse. De regreso en casa, John revisa sus ahorros, pero la cantidad está lejos del dinero necesario. Desesperado, acude a Frankie para obtener la dirección de Reno, quien lo lleva a una arena de peleas clandestinas. Reno intenta convencerlo de unirse, asegurándole que ganarían una fortuna, pero John se niega rotundamente debido a su situación legal. Al día siguiente, John visita a Verónica para disculparse por no poder reunir el dinero. En medio de la discusión, su hija, débil y visiblemente enferma, aparece. Al verla, John siente un profundo remordimiento y compasión, lo que lo lleva a prometer que hará todo lo posible por conseguir el dinero necesario para salvarla. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en la construcción, John enfrentó un día complicado cuando su jefe lo despidió abruptamente por un pequeño error. Sin embargo, poco después, la situación dio un giro inesperado. Su jefe sufrió un ataque al corazón y colapsó frente a él. Rápido de reflejos, John le proporcionó primeros auxilios, ayudándolo a respirar y salvándole la vida. Esa noche, John regresó a la arena, esta vez como espectador. Allí reconoció a Reno y Frankie entre la multitud, atentos a la pelea en curso. Sin embargo, el luchador de Reno resultó herido y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. Después de una evaluación, se determinó que no podría continuar en la segunda ronda, que estaba por comenzar. Sin dudarlo, John se ofreció como reemplazo. Antes de que comenzara el combate, el señor Wolf apareció exigiendo a Reno que pagara una deuda pendiente. Reno, nervioso, prometió saldarla después del combate. Cuando la pelea comenzó, los puñetazos y patadas no tardaron en desatarse mientras el público vitoreaba con entusiasmo. En la siguiente ronda, se permitió el uso de armas. El oponente de John aprovechó esta regla, pero John, con gran destreza, logró neutralizar los ataques y contraatacar. Finalmente, con habilidad y determinación, John venció a su oponente usando únicamente sus manos, asegurando la victoria. En el vestuario, Reno le entregó a John su parte del premio. Sin embargo, mostrando generosidad, John decidió dar una parte al luchador al que había reemplazado, reconociendo su esfuerzo inicial. Unos días después, Reno y Frankie se acercaron a John tras su carrera matutina. Reno le ofreció participar en el próximo combate, una propuesta que John aceptó sin dudar, ya que aún necesitaba dinero para los gastos médicos de la niña. Reno también le ofreció a John un lugar donde vivir, solidificando su alianza. Para preparar el siguiente combate, Reno y John se reunieron con Deacon, el juez encargado de las peleas, en un restaurante. Allí discutieron los requisitos para el evento. Reno, claramente en bancarrota, no podía cubrir la elevada apuesta requerida, mientras que el estado de libertad condicional de John complicaba aún más la situación. Sin embargo, tras una conversación tensa, John convenció a Deacon de que le permitiera pelear. Más tarde, Reno, en un gesto de sacrificio, empeñó un valioso anillo heredado de su padre, un legendario luchador, para financiar el combate. Posteriormente, Reno llevó a John a encontrarse con un hombre llamado Néstor. Sin embargo, al llegar, Néstor ordenó a sus hombres deshacerse de Reno por no haber saldado sus deudas a tiempo. John, sin pensarlo 2 veces, intervino, enfrentándose a los hombres de Néstor. Propuso un trato. Si ganaba la pelea, Néstor liberaría a Reno. Si perdía, él asumiría todas las deudas. Con el acuerdo cerrado, comenzó una intensa batalla por $10,000. John, con una mezcla de habilidad y fuerza, superó fácilmente al hombre de Néstor, lanzando golpes y patadas que aseguraron su victoria. Gracias a este triunfo, Reno fue liberado, y ambos se marcharon rápidamente. Mientras regresaba a casa, John recibió una llamada de Verónica con noticias alarmantes. Su hija había sido trasladada de emergencia al hospital tras desmayarse repentinamente. Al llegar, John se sintió profundamente angustiado al verla acostada, débil y vulnerable en la cama.
Este momento solo fortaleció su determinación de hacer lo necesario para que la niña pudiera recibir la cirugía que necesitaba lo antes posible. De vuelta en casa, John escuchó una acalorada conversación entre Reno y Frankie en la sala. Frankie acusaba a Reno de estar utilizando a John como una herramienta para pagar sus deudas, pero Reno, ofendido, lo negó. Además, desestimó a John, insinuando que, como exconvicto, no era tan bueno como Frankie creía. Incluso se burló, sugiriendo que Frankie estaba enamorado de John. Al escuchar esto, John apareció en silencio y se dirigió directamente a su habitación. Más tarde, Reno, visiblemente arrepentido, se disculpó con John por sus comentarios. A medida que pasaba el tiempo, John continuó ganando combates callejeros, consolidando su reputación como un luchador formidable. Sin embargo, a pesar de las victorias, el dinero acumulado aún no era suficiente para calificar para enfrentarse al campeón reinante, Ray. La creciente fama de John comenzaba a intimidar a otros luchadores, lo que incluso llevó a la cancelación de algunos combates programados, porque los oponentes temían enfrentarse a él. Reno, intentando calmarlo, le aseguró que esto era normal, y prometió encontrar un nuevo rival pronto. Una noche, mientras John tomaba algo en un bar, notó a dos hombres observándolo desde un coche estacionado. Poco después, descubrió que eran subordinados de Belts, un poderoso magnate que había financiado a Reno. Mientras tanto, Reno, apostando en otro lugar, fue confrontado por los hombres de Belts, quienes le exigieron que saldara sus deudas. Reno suplicó por más tiempo, y aunque le concedieron una semana, lo amenazaron con torturar a Frankie si no cumplía. En otra noche de combate, John se enfrentó a un luchador mexicano en una batalla intensa y bien disputada. Con sus impresionantes habilidades, John logró salir victorioso, ganándose el respeto de la multitud. Más tarde, celebró su triunfo junto a Reno y Frankie en un bar. Durante la celebración, John preguntó por qué aún no se había organizado su pelea contra Ray. Reno explicó que, debido a la creciente popularidad de John, la apuesta requerida había aumentado considerablemente, y aún necesitaban más fondos para cubrir los costos. Poco después, John recibió otra llamada urgente de Verónica. Se dirigió rápidamente a su casa, y al llegar, la encontró inconsciente. En la escena también halló una carta que revelaba que el donante de corazón para la hija de Verónica había cancelado. Este revés llevó a Verónica a un estado de desesperación tan extremo que intentó algo drástico. Sin dudarlo, John la llevó de inmediato al hospital. Mientras esperaba en el hospital, John compartió con Frankie un secreto que había guardado todo este tiempo. La verdadera razón por la que luchaba era para salvar la vida de una niña, la hija de un hombre cuya vida había terminado accidentalmente. Poco después, recibió la noticia de que Verónica había recuperado la conciencia. John la consoló, pidiéndole paciencia y asegurándole que estaba haciendo todo lo posible para reunir el dinero necesario para la cirugía de su hija, renovando así su esperanza. Reno, decidido a recuperar el anillo de su padre, visitó la casa de empeños, pero su demora resultó fatal. El anillo ya había sido vendido a otra persona por un precio mucho mayor. Frustrado y sin poder hacer nada, tuvo que aceptar la pérdida. Esa misma noche, John se enfrentó nuevamente al hombre de Néstor en una pelea organizada con una apuesta de $150,000 por cada lado, coordinada entre Reno y Néstor. La pelea fue intensa, pero John demostró su superioridad desde el inicio, dominando a su oponente rápidamente. Cuando pidió a Néstor que detuviera el combate para proteger a su luchador, Néstor se negó, insistiendo en que continuaran. Reacio a lastimar a su rival, John decidió abandonar la pelea, lo que resultó en una victoria automática para Néstor. Mientras tanto, los hombres de Belts localizaron a Reno y lo golpearon brutalmente por no haber saldado sus deudas. Al día siguiente, los mismos hombres de Belts siguieron a John, llevándolo a una lujosa casa. Allí, conoció al propio Belts, quien resultó ser el suegro de su jefe en el trabajo de construcción. En agradecimiento por haber salvado la vida de su yerno durante un ataque cardíaco, Belts se ofreció a cumplir una petición de John. John hizo dos solicitudes: $150,000 para financiar la cirugía de corazón de la hija de Verónica y que las deudas de Reno fueran completamente saldadas. Sin embargo, Belts, firme en su decisión, le permitió elegir solo una. Después de pensarlo, John decidió priorizar a Reno, eligiendo saldar sus deudas. Tras su reunión con Belts, John se despidió de Reno y Frankie, tomando la decisión de mudarse. Reno, aliviado por haber quedado libre de sus deudas, agradeció profundamente a John por ayudarlo. Poco después, Reno recibió una llamada emocionante. Alguien había colocado una apuesta para que John luchara contra el campeón defensor, Ray. Esa misma noche, John llegó a la arena para enfrentarse al temido Ray, un oponente conocido por su formidable habilidad. La pelea fue intensa, llena de momentos de dominio por parte de Ray, seguidos de la recuperación de John. En medio del combate, un giro inesperado añadió tensión. El piso de la arena se abrió. John, evitando las trampas, se levantó con determinación y continuó luchando. Aunque Ray parecía recuperar el control, John recordó lo que estaba en juego.
impulsado por la necesidad de salvar una vida, reunió toda su fuerza y voluntad, logrando que Ray finalmente se rindiera, obteniendo una victoria crucial. Más tarde, Verónica corría emocionada por los pasillos del hospital, sabiendo que finalmente su hija sería operada. John también visitó el hospital para brindar su apoyo, y Verónica, conmovida, le agradeció sinceramente por salvar la vida de la pequeña. Reno y Frankie también llegaron al hospital. En un gesto significativo, John le devolvió a Reno el anillo de su padre, revelando que lo había comprado porque sabía cuánto significaba para él. Con el vínculo entre ellos fortalecido, los tres se marcharon juntos. Fin de la película.